Red Narradores Ecuador invita a Mil Noches y Más de Cuento, un programa emitido desde Casa Memoria para los amantes de las historias en todos los rincones del mundo. Saludos cordiales, queridos amigos, amigas de la Red Narradores Ecuador. Hoy estamos en 4 de mayo del 2023 en una noche más de historias, una noche más de cuentos. Esta es una historia que se ha ido entretejiendo como una leyenda. Nace allá en un país grande, más que grande, lejano de acá, arriba, cerca de Rusia, es Eslovaquia. Es una leyenda eslovaca. Nace como una historia. Habla de un bandido llamado Juraj Jánošík. ¿Sí? Lo que queda de él en la historia es la fecha de su nacimiento. El 25 de enero de 1968 fue bautizado el más famoso bandolero de Eslovaquia, Juraj Jánošík. Así se le recuerda en muchas páginas web, ya está en la misma Wikipedia de Google. Inclusive, si no estoy mal, el 28 de enero, el doodle de Google fue dedicada a él. Pero ¿quién fue Juraj Jánošík, que nació allá en 1688 en Terchova? Realmente, cuando nació, no sabemos la fecha exacta, solo el del bautizo, que está ahí datado en la iglesia ahí, 25 de enero de 1968. En una familia pobre, muy pobre. Dicen que desde niño trabajó con sus padres en la corte del conde Jan Jacob. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo es que este muchachito de pobre se convierte en el gran bandido? Pues a los 20 años, ya entrando en diciembre, en 1707 se une al ejército anti-Habsburgo del príncipe Francisco Rákóczi, el mismo que fue derrotado. Fue acogido y llevado al ejército del emperador. Y ahí terminó de sirviente en el castillo de Vitka. Y ahí se conoció con un bandolero, también famoso en su época, Tumas Urošík. Se hicieron amigos y juntos escaparon de la prisión. Ya para 1710 se cuenta que el padre de Jánošík pagó un rescate y Jánošík pudo volver por fin a su tierra natal, a Terchova. Allí buscó a su amigo Urošík y este dijo: únete a mí. Y bueno, se unieron, pero al año siguiente Urošík se casó, se fue a otra ciudad y se cambió el nombre por el de Martin Mravek. Bueno, ¿quién quedó de líder de toda la banda de bandoleros estos? Pues Jánošík. Y así pues empezó a saltear en los caminos. Dicen que se dedicó a saltar específicamente a nobles, hasta aproximadamente 1713. Pero antes de eso, en 1712 fue atrapado. Y en 1713 fue atrapado una vez más en Lipotský Mikuláš. Fue juzgado un 16 de marzo de 1713. Fueron 2 días, 16 y 17 de marzo de 1713, y fue condenado a muerte. Jánošík murió a los 25 años en Lipotský Mikuláš el 16 o 17 de marzo, cuando lo ejecutaron de una forma atroz. No lo ahorcaron, no lo fusilaron, ¿no? Le colgaron de un gancho que le clavaron en sus costillas. Seguramente murió con un dolor terrible y desangrado. Y esta es la historia que se conoce. Esta es la historia que se ha quedado pues escrita en muchos libros de Eslovaquia. Pero muy pronto esta historia se convertiría en leyenda. Dicen que empezó a asomar en los bosques un atrevido bandolero, ¿no?, que robaba a los ricos y daba a los pobres. Una especie de Robin Hood eslovaco. Decía que tenía atribuciones fabulosas, cualidades fabulosas, fuerzas milagrosas, hacía actos heroicos.
Y además, muy pronto se corrió el rumor de un gran tesoro de Janosik. Bueno, dicen que existe y que está cerca de un abeto, pero abeto es lo que más hay en Eslovaquia. Pero en este abeto va a haber una señal, va a haber el símbolo de una mano. ¿Cómo es que le atraparon a Janosik? Dicen que regaron guisantes en el piso y Janosik huyendo se cayó. Pero en fin, ¿cómo es que la leyenda empieza a trascender? Primero con estas apariciones del bandido después de muerto. Después se cuenta que este bandido que asomaba, que este Janosik, era fuertísimo. El Janosik que aparecía era fuerte, que era capaz de hacer rodar las rocas. Y que en un pueblo había una roca tan grande que era como una cama. Sí, ahí se acostaba y podía servir de cama. Y dicen que Janosik talló en esa roca las siguientes palabras: si alguien consigue invertir esta roca, no será en vano. Y vinieron todos los hombres del pueblo a tratar de darle la vuelta. Trajeron ayudas, palancas, bueyes, todo. Y lo lograron. Y se fueron contentos. Pero cuando limpiaron la tierra, antes de irse encontraron talladas las siguientes palabras: muchas gracias, llevo demasiado tiempo tumbada de un lado. Dicen que el que escribió todo eso fue Janosik. Otra de las historias atribuidas a Janosik fue que había una fiesta inmensa que un gran señor decidió celebrar en su castillo. Y pues era una fiesta de disfraces. Y el gran señor ordenó que todos sus soldados, sus esbirros y demás se disfrazaran como los bandoleros de Janosik, para así entretener a los invitados. Pero ¿saben qué? Janosik se enteró. Y junto con sus amigos llegó en secreto al palacio, ¿sí? Cogieron a los bandoleros disfrazados y los encerraron en una bodega. Y ellos mismos entraron al castillo. Ahí estuvieron. Empezaron a hacer bailes de bandoleros y luego empezaron a jugar, a saltear y luego les obligaron a robar, así como un chiste. La gente de la fiesta pensaba que era el chiste, efectivamente, y les entregaron y ya nos devolverán. Y así le dieron todo lo que tenían. Y además se dieron cuenta que era verdad cuando empezaron a quitarles las joyas que tenían colocadas en los cuellos o en las manos. En ese momento los invitados empezaron a protestar. Y Janosik dijo: yo soy el de verdad. Y se escaparon felices, por un lado. Así pues, estas son las historias de las leyendas que empezaron a contarse de Janosik. Y hablan también de un episodio especial. Dicen que encontraron una especie de bodega. Ahí escondidos hacían los bailes. Y la dueña de la bodega era una joven viuda, que dicen que era muy rica, tenía sus bienes. A la cantinera le encantaba mucho Janosik. Charlaba con él, conversaba. Sus amigos ya quisieron salir. Pero Janosik quería quedarse un ratito más. Pero quería darles pues una señal, ¿no? No podía hablarles directamente para no delatarse. Y dicen que Janosik cantó la siguiente canción: buenas noches, querida cantinera, he oído hablar que usted es viuda, una viuda muy joven y muy rica, que tiene mucho dinero y mucho más oro. Y luego se tomó una copa de vino y empezó a bailar con la cantinera, y ella feliz. Dicen que era simpático, y hay algunas ilustraciones que lo muestran como un hombre esbelto. Ella pues estaba obnubilada y le propuso casarse con ella. Y pues Janosik le dijo: pero ¿qué me vas a dar a cambio? Y la pobre cantinera le mostró su pequeño tesoro. Y después pues Janosik siguió cantando:
Amigos míos, entren a la cámara, llevad una sierra y cortad el arcón. Los amigos que la sabían entraron y se llevaron todo lo que querían mientras Janosik seguía entreteniendo a la cantinera. Y luego volvió a cantar otra vez. Amigos míos, entren en el establo, ensillen los caballos y siéntense en ellos, y ese caballo gris déjenlo para mí. Otra vez los amigos comprendieron y se robaron hasta los caballos de la cantinera. Cuando llegó el momento, Janosik salió de la bodega, abandonó la cantinera, subió en el caballo gris y patitas para qué se hicieron. Y así pues se cuentan las historias de este famoso bandolero que es un héroe popular, ¿no? Porque todas estas historias trascendieron los tiempos y muy pronto en la literatura empezaron a aparecer las historias de Janosky, diversas historias, novelas, cuentos, todo lo que ustedes puedan imaginar. Inclusive en el arte pictórico se hizo varias pinturas. Hay en algunos museos las pinturas de Janosky, ¿no? Y no contentos con eso, les cuento, amigos y amigas, que la música, inclusive hay la boda de Janosky, es una cantata, hay una ópera, hay un baile, en fin, hay cantidad de productos culturales, si se podríamos llamar así, que han nacido en el siglo XX, desde el siglo XIX, del siglo XX, con el romanticismo, obviamente, donde se romantiza todos los héroes y bandoleros, siglo XIX, siglo XX también, que se hace películas, y hasta en el siglo XXI, donde se hace una de las últimas películas. Imagínense usted, Janosik, la verdadera historia, dice que se llama la película última, hecha en el 2009. Y no contentos con eso, hicieron una estatua de Janosik, ¿sí? Una estatua, escúchenme bien, amigos y amigas, de 7,5 metros, allá en Terchova, su ciudad natal. Y otra estatua, pero de madera, ¿no? También fue puesta ahí. Miren ustedes cómo el tiempo, ¿no? Cómo el tiempo premia, pues, esta habilidad, esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos decir? Esta picardía, ¿no? Inclusive, de la roca que les hablé, existe la roca. Y también hay otras rocas que han aparecido. En fin, la geografía eslovaca tiene también el apellido Janosky. Hay una serie de cañones, una serie de estos cañones, especie de quebradas inmensas, que son los llamados los pozos de Janosky. Hay una cueva, la cueva de Janosky. En fin, en Eslovaquia, pues es uno de los 10 personajes que son más queridos y de los cuales los eslovacos se sienten orgullosos. Inclusive hay un dicho popular que dice: a Janosik no pueden matarlo. Janosik es la libertad y la libertad es eterna. Qué maravilla, amigos, qué maravilla de historias, de historias y de leyendas, como a partir de esto, ¿no? Es como que tratar, ¿no? Es como que, por un lado, romantizar, por otro lado, ver que esta resistencia de alguien que robe a los ricos para dar a los pobres. Imagínense ustedes, son los finales de los 1600, 1700, está entrando la ilustración, todo lo demás, pero en estos pueblos pequeños aún, pues, estos grandes burgueses o estos grandes condeses también explotaban a los más pobres siempre explotaban. Inclusive, pues, ¿qué más les puedo contar de este? Hay una carrera, una maratón, miren ustedes, una maratón en honor a Jura Janosik. Miren ustedes, ¿qué más les puedo contar? Un juego que usted pueda descargar en el, ¿cómo se llama? En el celular. Oigan ustedes. En fin, esta ha sido la historia de hoy. Hablar sobre esta leyenda de este bandolero que ya van más de 330 años de su
de su muerte, ¿no? Y aún la gente lo tiene presente en la memoria, ¿no? En la memoria. No sé, pues, en cada uno de sus países cuáles sean, ¿no? Aquí se ha hablado mucho. Hay dos, uno en la costa y uno en Loja, que deberíamos hablar sobre ellos. Creo que en una de las noches de cuentos, si no estoy mal, por la 300, en las noches 300, hablé de los bandoleros ecuatorianos. Pero no está mal, pues, volver a buscarlos, volver a buscar y contarles a ustedes en sus ciudades, en sus provincias. No sé si conozcan algo de esto, esta figura del bandolero romántico, del bandolero que siempre deja, pues, roba a los pobres para dar a los ricos, ¿no? O que se burla de los ricos, en fin. Siempre ha sido esto, han sido queridos llamados. ¿Cómo se llama este de Loja? Que es en la región austral. Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio es México, es una novela que había ahí. Se me fue ahorita, pero les quisiera contar muchas más historias de esto, que es maravilloso encontrarnos con este tipo de historia que existió y leyenda que empezó a tejerse gracias a la sabiduría popular. En fin, queridos amigas y amigos, pues este ha sido el cuento de hoy, la historia de hoy. Disfrútenla, lo hemos disfrutado. Y lo he disfrutado yo, pues, leyéndolo, compartiéndolo y pues disfrutando, sí, es la palabra, disfrutar de esto. Ampliamente está documentado, solo les cuento estas pequeñas entradas. Un abrazo grande, un abrazo fraterno, cuídense mucho y ya vendremos mañana con más historias de la vida, del mundo, leyendas, hombres comunes que el tiempo, el pueblo y la memoria oral los fue convirtiendo en héroes. Bendiciones y que la vida siempre les regale sonrisas. Hasta otro cuento. Soy Bolo Bautista, el cuentero. Nos vemos. Red Narradores Ecuador invita a 1000 noches y más de cuento. Un programa emitido desde Casa Memoria para los amantes de las historias en todos los rincones del mundo.